Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra entrega más de Hablemos de Todo con Condesa. Hoy tenemos un tema muy interesante con la doctora Francis Báez y estoy seguro que tú que me estás mirando puedes estar pasando por esta situación. Puedes tener sin duda alguna el síndrome de burnout social. ¿Y qué es esto, Condesa? Pues la doctora Francis nos va a hablar de lo que es esto, pero antes de irnos a la pausa para que llegue nuestra doctora, nuestra invitada especial y parte de este equipo, quiero hacerte unas recomendaciones. Y es que invertir no es un lujo, es una necesidad si quieres obtener la gran independencia financiera. ¡Oh! ¡Qué cosa tan deseada! Y es fácil, es simplemente planificarte, empezar a ahorrar y orientarte con las personas indicadas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de personas indicadas? Me refiero a ese asesor de inversión inmobiliaria que vas a elegir. Deja de llevarte de esos anuncios de las redes. Hay personas que son expertas en crear unos anuncios fabulosos y no tienen la experiencia, pero tampoco son confiables y por eso vemos tantos casos de estafas inmobiliarias. Ahora bien, en este momento hay una desconfianza generalizada por los casos de estafas inmobiliarias que se han destapado. Si bien es cierto que a veces confiamos en un desarrollador y ocurren situaciones como el retraso en un permiso, entre otras cosas que puedan retrasar la obra, no quiere decir que esto sea una estafa. Oriéntese bien con su asesor inmobiliario. ¿Quién es el desarrollador? ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿Qué otros proyectos ha desarrollado? Y visite, pídale que le lleve a visitar ese proyecto para ver cómo es la terminación de ese desarrollador. Porque se han dado casos de personas que han invertido en un apartamento y viendo los renders, los planos espectaculares, fabulosos, cuando le entregan no se parece en nada a lo que compró según los renders. Por eso es tan importante usted elegir un buen asesor de inversión inmobiliaria. Pero qué importancia es también saber a qué inmobiliaria pertenece este asesor. Hay personas en las redes sociales que dicen estar en una inmobiliaria sin estarlo, como es el caso de Mi Sombrilla, que es Tu Casa RD, Wester Hernández, Roxy Santos, son Mi Sombrilla. Todas las propiedades que yo vendo son de Tu Casa RD. ¿Por qué? Porque es la inmobiliaria de los dominicanos. Es una de las inmobiliarias más confiables a nivel nacional. Una depuración intensa antes de recibir un proyecto para su cartera de proyectos. Entonces, antes de elegir el asesor, busca primero toda la información concerniente a este asesor. Con cuáles clientes ha trabajado, cuáles proyectos se está promoviendo, pero sobre todo, a qué inmobiliaria pertenece. Ahora nos vamos a una breve pausa, no se mueva, que en breve llega nuestra reina, nuestra doctora Francis Báez. Y estamos de vuelta con Hablemos de Todo con Condesa. Y nuestra reina, la doctora Francis Báez, que hay que llamarle la reina de las redes sociales y de las plataformas digitales. Doctora, qué bueno que está aquí con nosotros. Toda esa gente que le está llamando, que se aquiete, que usted es propiedad de Hablemos de Todo, primero y después de los demás. No, primero de sus hijos, después mía y después de los demás. Bueno, está bien. No, reconocemos que una de las principales personas que inclusive ha influenciado, ha estado mucho conmigo y hemos compartido mucho desde cuando nos juntamos con las tres mujeres en el programa. Sí, Hablemos de Todo. hace 2 años. Sí, que tuviste un review y volvieron y se engancharon esos videos de esas mujeres hablando de los hombres infieles, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y de la pareja tóxica. Vamos a dedicar por lo menos un comenzamos. episodio al mes para invitar a Nadia Andújar y a Norma también, a Norma Félix. Bueno, doctora, mire, tengo tantos temas que tratar con usted. Quiero tratar el tema del señor que asesinó a sus 2 hijos en Brasil, supuestamente por una infidelidad de la esposa, pero ese más adelante. Quiero tratar el burnout social, porque hay gente que puede confundir, porque los síntomas se parecen mucho a los síntomas de la depresión. Hay gente que en estos momentos, a mí me ha pasado, me desconecto emocionalmente de todo el mundo porque me siento que me están drenando, no quiero hablar con nadie, no quiero salir a compartir, cuando antes sí me encantaba salir a compartir y tomarme una botella de vino con mis amigas. Estoy de mal
humor, me he vuelto cínica, apática, y yo que soy una persona muy solidaria, que siempre estoy apoyando y ayudando a las personas cuando me necesitan, en cierto momento estuve que cuando una persona me llamaba a pedirme una ayuda, al estar en ese estado, me molestaba. Y después yo le pedía perdón a Dios, porque mi mamá me enseñó, mi Ayita Bella, Conde, es mejor que te pidan ayuda a ti, no a que seas tú que tengas que pedirle ayuda. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Y cuando me ha pasado eso, le pido perdón a Dios. Vamos a diferenciar el burnout social, doctora, de la depresión. Mira, en realidad el burnout social es cuando todos los componentes a nivel social, extra, lo que fue fuera de tu casa, te va dando estrés, te va cargando. Y tú vas sintiendo una presión social desde las conductas de la persona, podemos decir, vamos a decir el tráfico. Sí. Un embotellamiento o un taponamiento muy grande en el tráfico te puede ir irritando. Sí. Que irrita a cualquiera. ¿Me entiendes? La violencia que tú experimentas con el motorista, que no te estoy hablando de tapón, con el motorista, con el que le tira el limpia vidrio, con los vendedores de ambulantes o con lo que están pidiendo. Y todo eso se va acumulando. Todo eso se te va acumulando. ¿Y te qué te está dando la sociedad ahí afuera? Pero a eso le agreguemos también la amiga aquella que suele llamarte siempre con un problema. Exacto. Entonces, no, y cuando todo el mundo te busca para que tú seas resuelve. Porque yo estoy clara que todos estamos para ayudarnos mutuamente. Pero cuando a ti todo el mundo te ve como la que tú tienes que resolverle, entonces tú te tiras la carga de otro. Y hay que poner un límite. Y hay que poner un límite, porque de lo contrario, tú te vas estresando de una forma tal que tú lo que te vas irritando contigo misma. Yo recuerdo me ha pasado que mi amada pastora madre, que fue cuando yo me formé como cristiana, y con ella duré 22 años practicando la fe, ella me decía a mí mutatita. Y ella me decía a mí mutatita, pero es que tú no sabes decir que no. Y el no saber decir que no, el no poner límite, y no poner límite, entonces lo que te trae es problema a ti. Entonces ella me decía, tú tienes que aprender a decir que no. Y yo decía, pero que usted misma me enseñó que el amor al prójimo, que la misma palabra de Dios me dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Dar hasta que duela, decía la Madre Teresa de Calcuta. Dar hasta que duela, pero no hasta que te mate. Esa es mi palabra cada vez que oigo esa frase, dar hasta que te duela, pero no hasta que te mate. Dice la doctora Francis Báez, entre comillas, Francis Báez. Francis Báez, yo soy la que le doy la continuidad a la frase de María Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar hasta que te duela, porque te dice hasta que te sacrifique. Pero no hasta que sacrifique tu vida, no hasta que sacrifique tu salud, no hasta que sacrifique tus emociones, no hasta que sacrifique tus sueños, no hasta que sacrifique tu paz, no hasta que sacrifique tu economía a un punto que tú te metes en carencias económicas por tú estar dándole a otro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas específicos del burnout social? Mira, mayormente que viene la gente, crea como mecanismo de defensa, lo que comienza es la irritabilidad. Lo primero que comienza es la irritabilidad, o lo que nosotros llamamos, me estoy aburriendo, y no sé por qué. Entonces, luego de esto viene un aislamiento, donde tú no quieres que nadie te llame, nadie te busque, nadie te moleste, nadie te jota, como dice la gente por ahí. ¿Me entiendes? Y tú apenas atiendes a lo que es necesario, tu mamá, tus hijas, pero de ahí, de ese círculo no quieres. Y ese mismo círculo, que no te cargue mucho, porque también a ellos tú les respondes. Con ellos también. ¿Me entiendes? Fácilmente tú drenas con ellos. Lo que le llaman explote, yo digo drenar. Tú drenas con ellos aquella olla de presión que tú tienes. Y puede ser que tú digas, no voy a salir de mi casa, no voy a compartir, ay no, me invitaron a tal cosa, no voy a ir. ¿Por qué? Porque al final tú sientes que en todo optimizan contigo. Hay una persona que es muy cercana a mí, que me dice, tú tienes que tener cuidado, porque todo el mundo quiere optimizar contigo. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me quiere decir? Y al final me dijo, es que todo el mundo quiere que tú les resuelvas o les realice algo a ellos. Y no es posible resolverle a todos. Y no piensan en ti, que te están cargando emocionalmente, físicamente y mentalmente, y a veces económicamente. Entonces, todo esto te puede traer desde sueños intranquilos, pesadilla, sueños interruptos, que tú te despiertes varias veces, o simple y llanamente sentir que te acostaste, dormiste, pero amaneciste cansada.
No un dormiste cansancio profundamente. gigante, como que el cuerpo está estropeado. Y hasta dolor de cabeza provoca eso al otro día, Claro, doctora. provoca síntomas somáticos de dolor de cabeza. El sueño es un síntoma somático en realidad. Pues somático significa que nuestro cuerpo experimenta un cambio, las cosas emocionales te experimentan un cambio en tu cuerpo, desde un trastorno del sueño, desde un dolor muscular. Tú te puedes sentir inclusive dolor en cuello, dolor en hombro, pero también sentir como una opresión en el centro del pecho. No quiero que, porque ustedes me estén mirando y la doctora esté diciendo cuáles son los síntomas del burnout social, usted ya se autodiagnostique. Si usted No, está para eso tiene pasando que ir a por un esta especialista. situación, tiene que ir a consulta con el psicólogo para determinar qué Sí. es exactamente lo que tiene, si no es una depresión y cuál es la terapia que se va a utilizar para que usted salga de este burnout social. Sí, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo en este momento es enseñándote los síntomas que pueden tú estar presentando y esto ser una enfermedad de salud mental, Sí. que se afecte tu salud mental. Entonces el burnout social ya es está Claro, es que- tipificada como una enfermedad mental. Es que el burnout es una enfermedad mental que lo provoca desde lo social, lo familiar, lo laboral, inclusive lo educativo y también intrafamiliar, a nivel doméstico, también se mete en un burnout. O sea, aparte de no saber decir que no, es una de las causas Del burnout social. Claro que sí, por ejemplo, mira, en el burnout social, si tú tienes tanta demanda de todo el mundo y todo el mundo, ejemplo, está en todo y tú tienes que estar en todo lo del otro, es más, yo te voy a decir algo, uno se mete en burnout por un amigo. Claro. Hay personas, nosotros tenemos personas que están teniendo una situación, ellos de salud mental y al final La tú estás carga uno. cargando con toda la ansiedad, con toda la inconformidad, con todas las cosas que, o los síntomas que presenta esa persona, porque esa persona todo viene y te lo descarga a ti. Y te tiene a ti, inclusive, te puede poner a ti como que tú eres su salvavidas. Y que tú eres Emocional. que tienes que ayudarlo a salir de eso, que uno ayuda motivando, uno ayuda en un momento acompañando, pero tu existir no puede tú entregárselo a esa persona todo. Entonces, Porque al final entonces te va a meter a ti en su estrés y su estrés te va a enfermar. Entonces, ¿hasta qué punto debe uno apoyar a esa persona querida, ya sea familiar o amigo, en una situación por la que esté pasando, pero sin descuidar uno su paz mental y su estabilidad emocional? Porque a veces hay personas que no tienen problemas, pero cargan con los problemas de esa De persona otros. querida. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más fácil. Yo tengo 3 hijas adultas, profesionales, ya con su pareja, y uno nunca termina de preocuparse por los hijos jamás. sin terminar la edad. Es más, yo entiendo que se sufre más cuando el hijo está adulto que cuando chiquito, porque Dice- cuando chiquito tú puedes resolverle el problema, pero cuando está adulto, el problema sentimental, el problema con la pareja, que tú lo sufres hasta más que ellos cuando los ves sufriendo. Entonces, nosotros sufrimos más cuando los hijos Claro están que grandes. sí, claro que sí. Porque, oye, es que hay que entender una cosa. Cuando ellos están pequeños, por eso dicen niño, problema Muchacho pequeño. grande, problema Muchacho grande, grande, niño. problema grande. El adulto, nuestros hijos, que nosotros cuando nos convertimos en padres nunca dejamos de serlo hasta que Dios nos lleva de este mundo. Así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos necesitan una independencia, ellos necesitan adquirir su propia seguridad, aprender muchas veces de sus propios errores, porque si algo tienen nuestros hijos, el hijo de cualquiera, cuando está creciendo, es que siempre cree que tiene la razón y que lo sabe hacer. Y nosotros nos preocupan porque ya nosotros pasamos por ahí, vivimos eso y queremos evitárselo. Pero nadie aprende en Pero cabeza ajena, muchas doctora. veces, Dicho de campo. muchas veces hay que dejar que pasen los procesos, aunque nosotros sirvamos de amortiguadores. De amortiguadores, ¿qué significa? Te acompaño en tu proceso, quizá en el mío yo no tuve compañía, pero tú tienes que aprender de que si yo te digo, después que tú llegas a tu casa, no salgas porque te llame vengano sutano, porque tú tienes un riesgo de correr el peligro más fácil que estando en tu casa. Entonces, no lo hagas. Si lo haces, tú vas a asumir tu consecuencia, te va a pasar algo. Cuando ese algo te pase, yo voy a estar ahí contigo porque te amo, porque te quiero, porque me da pena lo que te está pasando y porque lo estoy sufriendo, pero tú tienes que pagar las consecuencias de tu haber salido. Dicen que Dios no castiga
Dios solamente permite que tú asumas las consecuencias de lo que tú has actos. decidido hacer, porque por eso te da algo que se llama control y dominio propio. Tú decides qué tú vas a hacer, tú decides cómo te vas a comportar, tú decides cuándo no hacer las cosas y al final todo tiene una consecuencia. Doctora, pasos a seguir, ¿qué no debo hacer? ¿Qué no debo permitir para no llegar a tener el burnout social? Número 1, poner límite. Uy. Ejemplo, no comprometa nunca ni tu horario de trabajo, ni tu horario de sueño, ni tu horario de recreación. Ahí en la recreación yo te pongo de hacer ejercicio, irte a tu cuidado personal, a todo lo que tiene que ver con cosas para mimarte a ti, para tú darle ese tiempo a esa persona. ¿Por qué? Porque al final entonces tú estás alterando tu dinámica para poder ayudar a otro y completar a otro que no va a estar completado porque tiene un problema que debe de resolver. Que no porque por más que tú resolverlo. quieras sacar a una gente de una depresión, animándole, acompañándole y todo, si esa gente no va a un especialista, tú no eres psicólogo, acompáñalo al psicólogo. ¿Me entiendes? Y lleva su tratamiento o hace la estrategia que el psicólogo le dijo. Si no lo hace, tú no puedes hacerla por él. Claro. Entonces, por eso hay que poner límites. Yo te acompaño al psicólogo. ¿Qué te dijo el psicólogo? Ah, pues ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero no pretendas tú hacerlo junto con él. O ponerlo a hacerlo. O comenzar a monitorear. ¿Lo hiciste? Hiciste la dinámica, hiciste la estrategia, te bebiste el medicamento. Pero no somos muchachos. No. Tú tienes que dejar que esa persona en cierta forma se empodere. Excepto que esa persona tenga una depresión mayor, y en una depresión mayor, entonces ahí sí hay que tomar conducta porque ya esa persona perdió autonomía cuando intenta contra su vida o hace cualquier cosa. Pero independientemente, para tú no drenarte hasta el cansancio, tú no lo primero que tienes que hacer es poner límite. También identificar cuáles cosas pueden afectar tu paz interior. Como por ejemplo, a mí me afecta estar haciendo scrolling en las redes, me genera ansiedad. ¿Me entiendes? Entonces, o ver cosas negativas en las redes también me genera ansiedad. Si eso, entonces tú tienes que evitarlo. Yo lo evito. Porque al final te va a hacer daño. Ejemplo, yo abro mis redes, yo no hablo las redes de nadie. Es muy raro que yo le abra las redes a nadie. Si alguien dice, fulano te dio visto, no dudo, yo no hablo redes de nadie, es raro. Yo hablo la mía. Y lo que me sale en la mía, si me interesa, lo veo. De lo contrario, solo le doy yo para arriba así rapidito con ese dedito. ¿Por qué? Porque yo he identificado cuáles son las cosas que pueden tocar mis emociones. Sí. Y yo cuido mis emociones porque yo soy la responsable de cuidar mi salud mental. Qué linda frase. Imagínate. Yo soy la responsable de cuidar mi salud mental. Cada individuo es responsable. Imagínate tú que yo me cargue con cada situación de cada paciente mío. No estaría aquí. No existiría. No existiría. Yo no tendría ningún tipo de salud y mucho menos podría estar ayudando a nadie. ¿Por qué? Porque si me empatizo tanto que tomo el lugar del otro, ahí mismo morí. Hoy yo tuve precisamente un caso de una paciente que ella tuvo interna. En su primera cita ambulatoria, ya me consulta, ella me dice que no me puede ver, que sé yo cuánto, que ella misma va a bajar los medicamentos. Le dije, usted hace lo que usted quiera, pero usted no vuelve a mi consulta y usted no es paciente mío. Al final se me apareció en el otro consultorio. Entonces me dice, no, porque yo quiero explicarle, porque yo quiero decirle por qué usted me tiene que recibir, usted no me tiene que enseñar, porque usted no estudió psiquiatría, usted no sabe qué le pasa a sus neurotransmisores, usted solamente sabe lo que usted se siente, porque usted lo está viviendo, pero quien sabe lo que usted está sufriendo o lo que está dañado por dentro soy yo, y quien sabe lo que está haciendo con el medicamento o el medicamento de su cuerpo soy yo, y a la hora que yo no sepa esto, usted viene y se siente aquí que yo me voy para mi casa y no vuelvo más al consultorio. Y al final, ¿tú sabes lo que me dijo? Con usted me quedo como psiquiatra. He andado 10 psiquiatras. Y cada vez que yo digo una cosa, yo siempre era la que tomaba el control. Y encontré quién me controló a mí y quién no deja, quién no hace lo que yo digo, sino lo que cree. Doctor, el burnout social tratado, ¿qué tiempo se toma para el paciente recuperarse? Mira, cuando la persona comienza a poner límite y comienza a tratarse, ya a la semana comienza a sentir el alivio. Pero tiene que seguir cuidando. Muchas veces hay que medicar cuando entra el trastorno del sueño, cuando ya te entra como el desgano de no querer nada,
toca serotonina y serotonina baja. Entonces se pierde el brillo y esa alegría de tus ojos. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque esa serotonina hay que subirla. Y te voy a decir una cosa, si serotonina está abajo, lo que es melatonina no va a abrir. Por lo tanto, el sueño se va a alterar. Por eso mucha gente tratan el trastorno del sueño con hipnóticos, significa medicamentos que dan sueño, como la benzodiazepina, y el paciente los primeros días duerme y después no duerme más. Pero vamos a decirle Pero algo si no importante. combinamos con aquel medicamento, que aunque el paciente no te esté mencionando los síntomas depresivos, no lo perciba, para tocar serotonina y serotonina abra y permita a melatonina salir, el paciente no te va a dormir. Pero vamos a darle el truquito, decirle algo que sí le afecta al ser humano perder, y es el deseo sexual. Todo se va. Cuando Hasta esto. Ay, todo se va. Ay, ese consultorio va a estar lleno de gente Todo se haciendo va. fila para Mira, yo te voy a decir consultar con una cosa. usted. Si se va el deseo sexual. Las depresiones y los burnout, llámese, las saturaciones, porque uno viene siendo una saturación, sea social, sea laboral, sea lo que sea, eso va a provocar en ti una falta en el deseo sexual, una falta en tu arreglo de aspecto personal, una falta de sueño, una falta de compartir, de divertirte y una falta inclusive de socializar con los demás. Hasta con gente que tú sabes que al final ellos no te están provocando un burnout, pero lamentando mucho la irritabilidad y la susceptibilidad que tú tienes es tan grande que tú no vas a querer nada, nada. Inclusive puede alterarse hasta la forma de comer. Te puede poner muy ansioso y comer demasiado. O comer poco. O comer muy poco. No tener deseo de alimentarte por ninguna de la boca. Ay, doctor, ¿y qué fue eso? ¿Cómo La que verdad. no tener deseo de alimentarte por ninguna de la boca? Mira Juan cómo se está La riendo. verdad. Juan está de espalda, pero yo estoy viendo que él se está riendo a carcajadas. Lo que pasa es silenciosamente. que no sabemos quiénes están viendo el programa. Otra vez, Y ¿cómo te tenemos que digo? hablar No las te dan cosas deseo de alimentarte. Bueno, por repítalo. ninguna de las bocas. Pero yo pensé que nada más teníamos una sola boca, doctor. Las mujeres tenemos dos y los varones dos cabezas. La cabeza se le bloquean las dos. La verdad. La cabeza se desbloquea. Se bloquean las dos. Las dos cabezas Entonces, del hombre se pueden cuando bloquear. cuando una cabeza se bloquea, no hay estímulo por ningún lado tampoco. Porque el burnout no solamente lo sufre la mujer, también lo sufre el hombre. Bueno, pues ya ustedes saben, a consulta con el psicólogo, pero váyase directamente donde la doctora Francis Báez o cualquier otro psiquiatra, que si ella entiende que no necesita estar con el psiquiatra, lo va a referir a psicología, aunque la mayoría de las veces estos profesionales de la salud Trabajan mental conjuntamente. trabajan conjuntamente, el psicólogo y el psiquiatra. Bueno, doctora, vamos a cambiar de tema porque no quiero que se vaya este programa sin tratar el tema de Brasil, que consternó a todo el mundo, porque incluso yo compartí un video y me habló una gente de Brasil, pero no a mí, para discutir con uno de los seguidores míos que emitió un comentario, un juicio de valor sin saber lo que pasó realmente, que era lo que yo decía en un video. No podemos juzgar. A mí a simple vista, y es porque estoy estudiando la salud mental en el 5º cuatrimestre de psicología, dije, problema de salud mental tenía ese hombre, porque nadie en su sano juicio, con una salud mental saludable, valga la redundancia, va a atentar contra la vida de sus hijos y luego contra la de él. Entonces, lo primero, supuestamente la esposa le estaba siendo infiel, pero según los comentarios que me escribieron a mí desde Brasil y en portugués, él también le estaba haciendo infiel a la esposa. La persona que salía en el video con la esposa que se compartió, donde sale ella besándose con el infiel supuestamente, con el amante, él también era casado con 2 hijos. Es casado con 2 hijos porque está vivo. Ahora bien, ¿por qué ensañarse solamente con la mujer cuando el otro caballero también estaba siendo infiel, siendo casado con 2 hijos? Y todo el mundo se ha volcado a justificar, no justificar todo el mundo se ha volcado a hablar culpando a la mujer. Y muchos justificando al hombre. No hay justificación para quitarle la vida a nadie. No hay justificación. Y mucho menos a 2 niños, que son sus hijos. Ellos son inocentes. Entonces, absolutamente de eso. Su diagnóstico, aunque usted no puede dar un diagnóstico, a menos que usted no evalúe observe y evalúe a la persona, pero sobre la situación. Observando la situación, ¿qué usted entiende que le pudo pasar a este hombre para llegar a quitarle la vida a sus hijos? Mira, lo primero es que hace rato esa relación era tóxica. Y según lo que dice la prensa, él pagó un detective. Cuando una gente paga un detective es porque tiene la duda o tiene la certeza de que, pero no tiene la prueba. Y quiso buscar una prueba. Pero ya esa mente viene enfermándose.
ya esa persona viene deprimiéndose. El dolor, ya su ego hace rato que está en el piso y su estima también. Aunque él sea infiel y ella también, ambos tenían el ego en el piso. Ambos tenían la estima en el piso. Porque una mujer que se respeta, lo que hace es que vote a ese hombre si no lo ama. Si ese hombre le engañó y el dolor fue tan grande, tú no vas a utilizar como venganza, me voy a acostar con otro, te voy a hacer lo mismo que tú me haces, porque al final quien te demoraliza eres tú. Y tú misma demoralizarte es tú tener muy baja autoestima de ti y tener una desvalorización de las cosas que realmente tú deberías de tener. Entonces, ambos que lo hicieran, uno para que yo vea, para que tú veas, porque yo te voy a decir algo, esa mujer lo estaba haciendo en un lugar público, no era en una cabaña, ni era un Airbnb trancado. Eso deja un mensaje. Se veía un restaurante. Entonces eso es, no me importa lo que tú hagas, porque ya que tú me has hecho, yo te voy a hacer. Entonces aquí los dos estaban enfermos. Para mí los dos estaban enfermos. Ya vivían en una toxicidad de pareja. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él no soportó quizá la presión que ella le hizo con la exhibición en público de estar con otro, estando contigo. Él con una baja autoestima, no aguanta la vergüenza. Supuestamente también tenía depresión. Sí, porque ahí viene la depresión. Doctora, ahora, la depresión viene de que mentalmente no comete ese tipo de atrocidad. Mira, una persona que no esté en una depresión y que no tenga un problema de baja autoestima, no comete ese acto. Simple y llanamente razona, busca ayuda y suelta esa relación. Pero cuando esas personas persisten en continuar, aún haciéndose ambos daño, porque si él era infiel y ella le era infiel, se estaban haciendo daño a ambos, y esos dos niños que no tienen la culpa de nada, pero llega un momento que la depresión es tan grande que se convierte en irritabilidad, y esa irritabilidad se convierte en una mente negativa que lo que hace es calcular cosas negativas. Y como tú me has hecho daño, yo tengo que ver cómo te hago el peor de los daños. Se sabe a nivel mundial y por naturaleza que las mujeres somos la apegada a los hijos. Porque hay padres que se divorcian de mujeres y se olvidan de ese muchacho que ni siquiera lo mantienen. Y se divorcian de los hijos también. Ni lo buscan, ni lo llaman y se pasan meses y años y que le importa nada. Pero las madres es muy raro que pase. Tiene que ser una madre que tenga un problema psiquiátrico en sus emociones para abandonar un hijo. Y al final este hombre dice, espérate, lo que a ti más te duele y lo que te importan son los muchachos. Ah, pues entonces te voy a dar por donde te duele. Yo no aguanto mi vergüenza. No, porque él también pensó, óyeme bien, porque él lo pensó. Eso fue calculado, eso fue trabajado, él calculado, mira, calculó tanto que calculó hacerle el video a ella, hacer la famosa carta que hizo. Pero independientemente de todo, también con qué le iba a dar duro a ella. ¿Por qué él no la mató a ella? A él no le convenía matarla, porque a él le convenía que ella sufriera. Ay, Dios. Y en carne propia. Que ahí tú ves que tan sentimiento de él hacia sus hijos estaba, qué tan psicopatológico estaba esa mente de él. Qué tan afectados a nivel de salud mental estaba. Que cegarse solamente para provocarle un dolor a ella y pagar el precio que sea, que era el precio de la vida de sus hijos, mala de él. Que calculó no sufrir el dolor de mis hijos. O quizá en el momento que mató a los muchachos le dolió y el dolor fue tan grande que déjame irme yo también y no sufro más. ¿Me entiendes? Pero a ella le quedó todo. ¿Qué? Le quedó la vergüenza. Ella fue matada moralmente. Arrepentimiento. ¿Me entiendes? La vergüenza, la culpa, el arrepentimiento y la depresión. Y la pérdida de su prole. De esa mujer va a ser una señora sola en el mundo, aunque tenga la pareja que tenga, que yo dudo que algún hombre, ya ella con este antecedente, pueda confiar en ella. ¿Se podrá recuperar esa señora? ¿Me entiendes? No, ella nunca se va a recuperar de la pérdida de los hijos, ni de la conducta que tuvieron. Porque yo te voy a decir una cosa, ya no era una niña, él tampoco, para tener una conducta mal. Porque la conducta a seguir es, tú me eres infiel, yo no te soporto tu infidelidad, te dejo. Sea hembra o varón. Doctora, pero ¿por qué es que al hombre le resulta tan difícil aceptar una infidelidad? Sin embargo, nosotras las mujeres nos son infieles
perdonamos, a veces olvidamos, eso es o dejamos ir sin tener que hacerle daño al otro. Machismo. Porque aunque tú me hables de Brasil, pero en Brasil hay tanto machista como en República Dominicana, como en México, como en Cuba, como donde quiera. Y yo te digo porque yo he ido a Brasil. Y por más en que tú veas a la gente, mentira. Y el hombre, es posesivo por naturaleza. Por ego, no soporta, no es la infidelidad, es el cuchicheo, como decía una. Lo que duele no es el cuerno, es el cuchicheo. Entonces, él ser una figura pública y ella exhibirse en público. Qué mal. Es algo que él no soportaba. Entonces, aquella jugó a una ruleta rusa. Porque si tú sabes que él es una figura pública y tú te estás exhibiendo en público porque a ti te duele que él te fue infiel con una secretaria, con que sea, que yo no sé, yo estoy poniendo casos hipotéticos, y tú vienes y haces lo mismo, sabiendo lo que es él, entonces tú le estás provocando a él un dolor doble. Porque quizá te fue infiel a escondido. Porque si usted es una figura pública, ningún funcionario sale en público con su amante teniendo una esposa. Mentira del diablo. Triste. Ni el más tigre que haya. Un caso parecido, pero ya estaban separados, ocurrió en San José de Ocoa hace un año, en donde un hombre se llevó los niños, una niña adolescente, más 14 y 15 años tenían esos dos niños. Entonces, y la niña no quería ir, pero se fue para no dejar a su hermano solo. Y claro, él la llamó, le dijo que iba a asesinar a los hijos, los asesinó. Sí, eso fue una pareja que se había divorciado y él no quería separarse de ella, y él lo que hizo fue que a él le tocaba pasarse una parte de la Navidad con los hijos, y él aprovechó este momento que los hijos tenían que ella mandarlo obligado, y él aprovechó, te voy a provocar donde más te duele, y le mató los dos hijos, aún siendo su hijo. Y entonces, luego se quitó ahí esa es la verdadera bestialidad. Esa es la verdadera bestialidad, cuando un ser humano es capaz de perder el juicio, el raciocinio lógico y el sentimiento con tal de provocarle un daño a otro. Bueno, doctora, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos llega Rafael Padilla, que tiene un tema muy interesante que conversar con la doctora Francis Báez, y es el incremento de los suicidios aquí en la República Dominicana. A nivel mundial está incrementando, pero nos vamos a circunscribir a la República Dominicana. No se mueva, que esto apenas comienza. Esto es Hablemos de Todo, hablemos de salud mental. Seguimos con más aquí en Hablemos de Todo con Condesa sobre salud mental. El suicidio en los últimos tiempos ha ido incrementando en la República Dominicana, así como ha incrementado en otros países a nivel mundial. Seguimos conversando acá en este momento con la doctora Francis Báez, quien es experta en la materia sobre la salud mental. Doctora, cuéntenos cómo está usted. Bien, bella, radiante, Dios. Fiera callada. Doctora, vamos a hablar un poco sobre esto del suicidio en el país. ¿Por qué ha incrementado tanto esto del suicidio en la República Dominicana? Mira, Rafa, las causas del suicidio son múltiples, porque la gente cree que nada más la depresión es la que te puede llevar a un suicidio. Puede llevarte a un suicidio. La depresión viene como consecuencia de situaciones, desde un problema de pareja, desde un problema laboral, desde un bullying, desde un problema inclusive contigo mismo, porque hay gente que así mismo ni se entiende, ni se conoce, ni se acepta. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, que también es un trastorno de salud mental. Por eso vemos otros trastornos que están saliendo por ahí ahora, que se han hecho visibles en estos últimos días. Entonces, ¿qué pasa con el suicidio? El suicidio es un desenlace final de un trastorno, de una situación que te llevó a hacerlo. Por ejemplo, hay gente que en un momento no tiene ningún problema, pero en un momento vive algo funesto, catástrofe, y lo ve, y sale corriendo de impulsividad y lo hace. Yo recuerdo que mi formación como psiquiatra, nosotros tuvimos 3 casos de suicidio que fueron algo inmediatamente impulsivo, o algo del momento, que no fue ni siquiera ni programado, ni fueron primero las ideas, después no vino la estructuración del suicidio como se describe normalmente, porque el suicidio llegan primero las ideas y después viene la estructura de cómo lo voy a hacer. Y una vez ya estructuradas las ideas de cómo poder hacer las diferentes formas, es que ocurre. Sí, doctora, pero ¿cómo un paciente puede estructurar esas ideas
suicidas para poder llevar a la práctica que ya viene siendo el suicidio de manera Mira qué pasa. general? Cualquier momento desagradable que pase en tu vida, que altere tus neurotransmisores cerebrales, va a hacer que tu cerebro cambie la forma de pensar, la forma de ver las cosas y la forma de sentirlas. Y cuando tú piensas diferente, sientes la vida diferente. Es como cuando muchos pacientes me lo describen y yo puedo describirlo, porque una vez yo me deprimí. Antes de conocer al Señor, yo apenas tenía 23 años, ni médico era. Y uno lo que ve es el mundo completamente nublado. Es como cuando tú le pierdes el azul al cielo y el cielo se vuelve gris totalmente. Asimismo, se pone gris el pensamiento y la mente de las personas que llegan a cometer el suicidio. Entonces, ¿qué pasa con ello? Sus neurotransmisores te hacen verlo así, porque tú ves por dónde, por un nervio. Pero tus emociones son dirigidas ¿por quién? Por tu cerebro. Claro. Entonces, esas emociones, de acuerdo a cómo están las sustancias cerebrales, van a cambiar. Pueden estar muy elevadas, pueden estar muy bajas, o pueden estar totalmente bloqueadas. Y llega un momento en el suicidio, antes de instaurarse el suicidio, per se, la actividad suicida, las sustancias importantes de la felicidad, de la motivación y todo, bajan. La adrenalina, la dopamina, la serotonina, y aumentan aquellas que hacen mucho daño, como el glutamato, como el cortisol. Entonces, en el cerebro, y yo lo explico porque quiero que la gente sepa que esto es una enfermedad. Al final, es producto de una enfermedad. Doctor, hablando de eso de la enfermedad, ¿se puede combinar el suicidio con la depresión y la ansiedad? ¿Y qué surge cuando se unen esos tres factores? Óyeme, si no tiene una ayuda, el suicidio va a venir inminentemente. Si no tiene una detección temprana, va a venir. No tiene que estar la ansiedad y la depresión juntas. Solamente con la depresión, ahí llega. Yo he tenido pacientes que su trastorno de ansiedad es tan grande que ellos mismos quieren acabar con su vida. Y he tenido otro que su trastorno de ansiedad es tan grande que la descarga de adrenalina que sale en su cuerpo lo ha llevado a un infarto y ha muerto. Así es. Mire, doctora, la otra pregunta, ¿cuáles son las señales de alerta que suelen pasar desapercibidas cuando una persona está a punto de suicidarse? Mira, la primera es el tabú que hay que romper en todas las personas, en todas las familias, en la sociedad. El de que dice que el que se va a suicidar no lo dice, mentira del diablo. Sí, claro, lo dice. Y da señales. Y muchas veces ven las señales y no creen que va a suceder. Yo recuerdo, y le voy a decir una cosa porque esto yo lo veo diario. A mí me llaman muchísimos adolescentes porque la alta tasa de suicidio está entre los 8 a los 35 años. Y a mí me llevan esos jóvenes, 16, 17, 18, 20, 21, con intento suicida a la clínica. Quizá el método que utilizaron no fue el más letal. Y tú con un lavado, con varias cosas, tú puedes yugular los síntomas de los efectos secundarios de lo que bebieron, o suturar la herida. Pero cuando tú le hablas a la familia de un internamiento y que esa idea suicida están ahí, no, yo sé cómo tratar a mi Así muchacho. es que eso dice la gente. Porque yo voy a hablar con él y él no va a hacerlo. Digo yo, pero antes, tú lo estabas viendo y tú no lo creías. Claro. Ahora que lo hace, la potencialización al suicidio es mayor. Cuando un suicidio es frustrado, significa que no se consumó, pero sí lo intentó y no murió. Es peor, porque estaba en la idea suicida, estructurada y todo, lo cometió, y ahora también viene la culpa de que no lo logré y me van a señalar por lo que pasó. Claro. Porque el que se suicida, no lo sé, él no siente ni padece la señalización. Pero en este caso sí va a tener el juicio de la familia, de los amigos, y de quien se enteró y de quien vio. Así es. Entonces es peor para el paciente. Pero el paciente da señales. El paciente cambia su forma de conducta, su alegría, su forma de estar, de comportarse. Si usted ve que una gente se aísla, si usted ve que una gente está callada, que una gente no quiere salir, señores, hasta en la mirada no es la misma. Cuando una gente tiene un ánimo normal, su mirada brilla. Así como cuando está contento. Pero cuando una gente está en depresión, su mirada se ve opaca, se ve perdida. Claro, totalmente. Y la familia tiene que conocer a su familiar y ver las cosas como están.
y tomar la conducta. Nunca se crea que una persona que está pasando por una depresión no puede llegar a Mira, suicidarse. doctora, recientemente hubo un caso en Brasil que un señor se mató a sus hijos y se mató él porque su esposa le fue infiel. Sí, con esa yo tocamos esa parte. Y esta persona muy probablemente estaba cursando con una depresión. Y venía con esa depresión por su conflictiva de pareja, que estaban probablemente viviendo un momento tóxico. Pero si la familia de ese hombre hubiese mirado lo que le pasaba a ese hombre, hubiese podido evitarlo. Entonces, el suicidio es prevenible. Inclusive la depresión mayor es prevenible. Porque desde que comienza un episodio depresivo que va ahondando, si no se trata, si no se toman conducta, entonces aquí sí viene. Por eso es que no es prevenible solamente con una llamada. Es prevenible buscando una ayuda, llevándolo. Señores, el depresivo no le interesa llamar a nadie. Y el que tenga una depresión mayor, mucho menos, porque eso se aísla. Eso sí es real. Entonces, por más psiquiatras que yo tenga en los hospitales, y psicólogos, y línea hasta de 911. Entonces, si fuera así, si ellos quisieran llamar, y si ellos tienen la potestad en ese momento, el deseo de llamar, ninguno se mataran, porque todo el mundo va a llamar 911, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Así es. Doctora, la verdad que muchísimas gracias. Señores, nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más aquí en Hablemos de Todo con Condesa. Hablemos de salud mental. Recuerda que tu salud mental es tu prioridad. Continuamos con Hablemos de Todo, hablemos de salud mental, y la educación financiera es una parte importante para mantener una buena salud mental, porque hay personas que se deprimen, que hasta la vida se han quitado por problemas financieros, y hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido, compañero de trabajo, el economista y alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Israel Abreu. Israel, ¿cuánto te he extrañado? Eso es recíproco. Gracias por el privilegio de irme a tu público. Que vas a venir más a menudo, porque el país, nosotros los ciudadanos estamos ávidos de educación financiera que se debería estar implementando, dando ya en las escuelas, tanto públicas como privadas, porque aprender a manejar las finanzas es una variable importante para la salud mental. Yo diría que imprescindible. Imprescindible, mejor dicho. Tú sabes que un ciudadano financieramente responsable es un ciudadano socialmente responsable. Excelente. Así es, yo creo que estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Lamentablemente, la currícula, que es sumamente extensa ya de hecho, de los estudiantes tanto de primaria, porque entiendo que debe empezar en la educación inicial y irse desarrollando en la medida que el joven o la joven va haciendo carrera en la vida académica, pues ya se le vaya explicando en términos de la complejidad del mundo financiero. Sin embargo, en la actualidad, República Dominicana, hasta adentrado en el grado, en el área que sea, tú no tienes un mínimo. Hay carreras que no tienen ni siquiera los aspectos básicos del manejo de las finanzas personales, cuando todos sabemos que el éxito de un profesional, de un empresario, además de cumplir con los requisitos básicos de una buena administración, implica un manejo responsable de las finanzas personales y obviamente de su finanza corporativa en ocasión de que tenga un emprendimiento. Sin embargo, las presiones sociales, diría yo, sobre todo las redes sociales y la falta... El echavainismo y el querer aparentar lo que no es, lo que no tienes y lo que no puedes gastar. Gastando dinero para echarle vaina a gente que tú no le importas. Exactamente. Entonces crea un vacío increíble. Condesa, si tú fijas los números que versan al respecto de la cantidad de situaciones inicialmente psicológicas que Sí. pasan a ser psiquiátricas en virtud de situaciones financieras ¿Financiera? provocadas tanto por ellos como por personas que pululan a su alrededor, que no tienen el más mínimo sentido de la responsabilidad que implica manejar financieramente, por ejemplo, una familia, una amistad, Condesa, una Sí. pareja. Sí, estoy de acuerdo contigo. Así es, entonces
ojalá y no tomen la palabra. Nos la van a tomar porque tenemos que hacer énfasis en esto. Pero Israel, hay un problema latente ahora mismo, aunque muchos se queden callados y no hablen de esto. Yo, como parte del sistema, del sector inmobiliario, de los bienes raíces, como broker, con la sombrilla en tu casa RD, me preocupan varias cosas. Las estafas inmobiliarias. El cliente que se lleva de las redes sociales y porque un video bien preparado, muy bonito, que a veces hasta a mí me compra, invierte con una persona que ni conoce. Yo tengo clientes que han cerrado un negocio conmigo por el WhatsApp sin conocerme, más que lo que ven en las redes sociales. Pero por lo menos yo soy una figura pública que el cliente va a saber dónde buscarme si entiende que yo lo estafé. Pero hay unas personas ingenuas que están invirtiendo con asesores de inversión inmobiliaria que no tienen una buena sombrilla o que no pertenecen a una buena inmobiliaria y que muchas veces dicen que pertenece a una inmobiliaria sin estar en ella, cuando es tan fácil usted llamar, por ejemplo, a tu casa RD, Condesa trabaja con ustedes, fulanito trabaja con ustedes que me está vendiendo un proyecto. Entonces el cliente a veces también peca de inocente. Pero vámonos a lo más profundo, porque yo no quiero, por ejemplo, ahondar en la herida y culpar solamente a los desarrolladores. ¿Qué es lo que está pasando realmente con el sector bienes raíces en la República Dominicana? Que vi una publicación de que la construcción, el sector construcción ha disminuido. ¿Qué es lo que está pasando y a qué se debe? Mira, yo tengo que abordar el tema un poco de manera más amplia. Sí. Y primero, ese problema versa al respecto de la relación de los desarrolladores, ¿verdad? Son, no necesariamente un constructor tiene que ser desarrollador. El desarrollador es quien maneja el proyecto en su amplio espectro. Número uno. Número dos, en la relación del cliente, que al final es el importante, es decir, la persona física o jurídica que va a adquirir un bien inmueble, y finalmente ustedes, los brokers, los agentes inmobiliarios, que también son un componente sumamente importante porque son quienes en alguna medida transmiten ese nivel de confianza a ese ciudadano o a esa empresa que va a adquirir un inmueble. Y obviamente entonces en el macroambiente, las vicisitudes que enfrentan esos desarrolladores. El sector construcción, el principal elemento que se ha visto afectado en este preciso momento de la historia económica del sector construcción, y podría remontarme a los últimos 4 años con toda responsabilidad, porque ha sido publicado inclusive por la Asociación de Constructores, ACOPROVI, que establece, número uno, el aumento de los plazos en la permisología. Eso cuesta dinero en sentido general y retrasa las obras, es un dato interesante. Y por otro lado, el problema migratorio, que a partir del 15 de septiembre del año 2023, tú recordarás una resolución de la Presidencia de la República en donde se cerraban la frontera dominicana tanto para fines migratorios como para fines comerciales. Algo que desde mi punto de vista fue un error porque no se estructuró de manera adecuada. ¿Qué es estructurarse de manera adecuada? Bueno, un haitiano o cualquier extranjero que fuera a cruzar nuestras fronteras, porque se habla solamente del haitiano, lo único que necesitaba era regularizarse para entrar a República Dominicana, entrar de forma regular. Y en los casos de quienes estaban en República Dominicana que podrían mostrar los niveles de solvencia, ya sea a través de un trabajo o económicamente, bueno, pues regularizarlo. Y ahí entra el aspecto relacionado con los roles que tiene el Estado Dominicano en ese orden. Yo creo que, de hecho, Migración no ha vuelto a emitir ni siquiera una residencia a partir de esa fecha para un haitiano que quizás ya tiene hijos o está casado con una dominicana. Y me gustaría que viéramos esto como si fuese un dominicano que está en Estados Unidos, está en la misma condición. Porque a veces la doble moral nos ciega. Entonces, para una cosa está bien, para otra está mal. Entonces, eso es importante. Y el componente de la mano de obra haitiana, específicamente en el sector construcción, es sumamente importante. No hemos tenido la capacidad, en términos productivos, de crear la mano de obra suficiente y necesaria para
que esa demanda que tiene el sector construcción sea cubierta por la mano de obra. Aun cuando se está pagando bien, eso hay que tener, porque en el sector construcción se está pagando bien. Se está pagando bien, ya eso es un eufemismo el decir que el sector construcción no paga bien. Aquí cualquier empleado, maestro, el de la mezcla, el que carga los blogs, gana dinero. Entonces, eso es un dato interesante. Ellos enfrentan situación. Ahora, en el orden que también a mí me preocupa, que yo sé que también es motivo de este programa, es esas estafas en donde los dominicanos, una inmensa mayoría en el extranjero, ciudadanos a quienes debemos agradecerle, porque aumentan la inversión extranjera cuando compran un inmueble, si es residente en Estados Unidos, aunque sea dominicano, o envían dinero. Entonces, cuando tú afectas sus intereses, es una forma de desmotivarlo al respecto, de volver ese ciudadano a repatriarse con una pensión de los Estados Unidos o con un negocio en Estados Unidos. Y que resulta entonces que por las razones que fueron, algunas ilegítimas, porque la verdad es que hay muchos estafadores en el sector construcción, primero las constructoras, como tú bien describiste, hacen estos render, ¿verdad? Espectaculares. Esos videos. Enamoran a cualquiera. Que tú dices, no, pero esto lo bajaron de la luna. Entonces, con unos precios relativamente modestos, que tú dices, bueno, me encanta. Eso es lo primero, ese sueño que te venden. Posteriormente a eso viene la etapa del precontrato y el pago, en donde ese precontrato no establece necesariamente lo que tú vistes en un render. Cuando tú vas, por ejemplo, a Proconsumidor, que es una de las primeras etapas en ese proceso de reclamación, te das cuenta que las personas que se ven afectadas, lo primero que llevan es ese brochure. El brochure. O ese video. Mira, esto fue lo que a mí me vendieron. Pero eso debe estar reflejado en el contrato. Exactamente. Desde el tamaño y la tipología y de dónde viene el piso hasta la terminación del tope de la cocina. La administración también del área común, que es un dato interesante. Entonces, cuando eso se contrasta con esa promesa de compra y venta, que es lo que se hace hasta que el inmueble, ¿verdad?, se construye y además tiene título, ¿verdad?, donde adquiere el derecho de propiedad, que es lo que representa el título, pues este sueño no necesariamente se ve reflejado. Al tiempo de que las constructoras entonces transfieren a través de cláusulas que se pueden considerar onerosas, ¿verdad?, en virtud de ofrecer un precio y una plusvalía. Ese otro dato con esa. A veces nos engañan con la plusvalía. Con el respeto que me merecen los amigos constructores, yo sé que hay muchos viendo esto, hay muchos constructores y agentes brokers que confunden plusvalía con inflación, y eso es importante. A toda inversión usted tiene que descontarle la inflación en el tiempo, en virtud del tiempo que esté. ¿Cómo se hace eso, Israel? Bueno, en el caso nuestro, que dependemos mucho de la inflación norteamericana, esa hay que descontarla. Cada vez que nosotros recibimos $1 de Estados Unidos, ¿verdad?, o un bien o servicio de Estados Unidos, esa moneda viene afectada por el índice de precios al consumidor. O sea, los productos en Estados Unidos están más caros, esa es la inflación. Y en el caso de que tú traigas cualquier bien o servicio, te vas a dar cuenta que automáticamente tú lo traduzcas en dólares, además de que ya en Estados Unidos está más costoso, entonces también aumenta de precio. Eso es lo primero, para que no caigamos obviamente en hacernos un daño al respecto de las expectativas que tenemos. Entonces, ¿qué resulta, Condesa? Que ya en esa promesa de compra-venta, ya eso viene con vicios. Y entonces resulta la diatriba entre lo que tú prometiste que va a pasar y lo que está pasando a la hora de la entrega del inmueble. Y además de los tiempos que tú te tomas. Ay, espérate, párate ahí. Los tiempos, que eso es lo que me tiene a mí con un estrés constante. Hay desarrolladores que son responsables y sí, se atrasan 1 y hasta 2 años, pero mantienen al cliente constantemente informado de los avances y lo que está pasando, y el cliente no se desespera más. Hay otros que no lo hacen, y cuando el cliente quiere su dinero de vuelta, le quiere descontar una parte importante de lo que el cliente ha aportado, cuando quien está incumpliendo con el tiempo y con la entrega es el desarrollador. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Israel? Espérate, que ahí entran ustedes los agentes, porque al final, si bien es cierto que la constructora tiene un rol importante y tiene plazos vencidos, que es lo que normalmente está pasando, por eso yo recomiendo que compren a través de fideicomisos y fiduciarias, que resulta
que tú, que fuiste quien dio la cara por ese constructor, por ese desarrollador, es a quien llaman todos los días. Yo me imagino el estrés que tú... Claro, yo hasta que mi cliente no reciba la llave de su propiedad, yo estoy presente. en constante y presente con mi cliente. Mi trabajo termina cuando el cliente recibe la llave. Ese es un trabajo responsable. Tú sabes, ojalá y todos los agentes sean así. Yo he tenido casos que no. de agentes que se desaparecen. Lo lindo es que yo he tenido que resolverle problemas a personas que no me han comprado a mí, porque los más grandes son los amigos. Ya. El amigo no te compra a ti, le compra a otro. Y después cuando esté en el lío quiere que tú le resuelvas el problema como amigo. Así es. Mira, por ejemplo, también otro dato que no sé si te ha pasado, ya estamos entrando en el terreno de los agentes, de los brokers, es unas debilidades que tienen en los pagos de las comisiones. Sí, esa es otra cosa. Que no necesariamente responden a lo acordado en términos generales, porque nos podemos circunscribir simplemente a lo que culturalmente nosotros Hay unos estamos cuantos acostumbrados. abusadores que están abusando de nosotros, los brokers. Que además de que ya cobraron, Pero el cliente no tiene la culpa de eso. no tiene la culpa, es una El cliente relación jamás tiene la culpa de eso. entre constructora y entre la constructora asesor. y el broker. Entonces, ¿qué resulta de eso, Condesa? Del daño que le están haciendo Al sector. al sector y al sistema económico dominicano. Todos esos escándalos, por simples que tú los veas, y ojalá y podamos llamar a reflexión sobre esto, afectan al sector cada vez que de forma negativa el sector construcción en República Dominicana, ¿verdad?, tiene una mancha que no necesariamente va a responder a todo el sistema. Aquí hay constructoras muy serias. De hecho, yo conozco constructoras que no venden hasta que el inmueble no está terminado. Y hay otras que no venden hasta que no tengan los permisos. Así es. Pero si usted está vendiendo sin tener el permiso y el cliente es consciente, y es otra cosa. El cliente puede entender cuando suceda un percance de que el permiso no ha salido, pero hay clientes que compran sin saber si tienen los permisos. Ahí es donde entra el broker. Y también algo importante, cuando usted va a firmar un contrato de un inmueble que ha comprado, siempre es bueno asesorarse de un abogado, por más que usted confíe en el asesor. Porque el abogado lo va a defender a usted. Porque, por ejemplo, cuando el cliente se atrasa te cobran mora. Así Pero es. cuando es el cliente cuando es el desarrollador o el constructor que se atrasa, No pasa nada. no pasa nada. Aunque lo diga en el contrato, tiene el cliente que buscar un abogado y someterse a un proceso largo, Así es. incómodo y que le cuesta dinero al cliente. Entonces, esto está afectando el sector. Al sector y a la economía nacional. Para que tú tengas una idea, el sector construcción, que supone ser uno de los más importantes en la economía nacional, ha decrecido en los últimos 2 años. De hecho, es el que más ha decrecido. Y todos estos componentes, al margen de la situación económica mundial que la afecta, obviamente, yo creo que está un poco contenida en ese tipo de conflictos que se están desarrollando entre constructor-cliente, constructor-agente-vendedor. Y obviamente aquí tengo que echarle un baño de agua fría a los constructores que también están enfrentando situaciones difíciles. Y aquí también tengo que hacer una acotación, porque también tienen responsabilidad. Una cosa es usted ser ingeniero constructor y otra cosa es usted ser desarrollador inmobiliario. El hecho de que usted sea ingeniero, y a mis amigos ingenieros que me disculpen, eso no significa que usted puede ser empresario de la construcción. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice Rafael Núñez, mi profesor de cooperación internacional. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que a veces se cometen muchos errores por un manejo inadecuado de los planes de negocio de ese desarrollo inmobiliario. Tú sabes, los ingenieros irresponsables que por vender o a esos desarrolladores ofrecen cosas que no van a entregar por el precio que están vendiendo sueños y unos renders espectaculares y después quedan mal a la entrega. Se hace inviable el cumplir con lo que prometieron. Mira, se nos acaba el tiempo, pero un mensajito para esos amigos televidentes que nos están mirando. ¿Cuál es la diferencia entre comprar un inmueble con fiduciaria y uno sin fiduciaria? Mira, la fiduciaria tiene garantías legales y judiciales al respecto de la administración de los recursos y de la factibilidad del proyecto. Aunque tú quieras vender a 10 pesos, ese fideicomiso no va a poder ser aprobado por una fiduciaria si no hay un estudio de factibilidad que garantice que usted va a poder vender a 10 pesos ese inmueble que está prometiendo en un render
las condiciones que va a tener. Entonces, ¿qué te dice? Por ejemplo, en la parte financiera, que la acabo de Simple y claro, señores. Exactamente, eso es lo primero. Eso te garantiza el fideicomiso y la fiduciaria. Inclusive con proyecciones relacionadas con el comportamiento del valor del dinero en el tiempo. Excelente. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué resulta? Que quien invierte en el fideicomiso, ¿verdad? A través de la fiduciaria o en su defecto, quien compra un inmueble, tiene la garantía proporcional desde un inicio de lo que está comprando, inclusive en una distribución proporcional al respecto de la edificación completa. Que además, esa legislación garantiza la agilidad en los procesos y el cumplimiento estricto de cada uno de ellos, tanto de los procesos de construcción, porque el fideicomiso no le paga hasta que no ubica lo que hizo, y desde el punto de vista financiero, porque garantiza que esos procesos sean adecuados. Excelente. Bueno, te voy a comprometer para que para la próxima semana vengas y tratemos ya de lleno lo que es un fideicomiso, cómo funciona, vamos a tener que dedicar una parte de este programa para educar a la población, porque yo soy parte del sistema construcción como asesora de inversión inmobiliaria y definitivamente no me interesa que el mercado del sector inmobiliario, sector bienes raíces, decaiga, disminuye el crecimiento, como tú dices que está pasando. Así es. Yo creo que el auge que han tenido las fiduciarias y los fideicomisos en materia de construcción, el auge que han tenido es debido a ese nivel de descrédito en el que han caído las desarrolladoras privadas, que no tienen ninguna supervisión en el orden financiero. Bueno, pues en otra ocasión también vamos a hablar del tema de las estafas ya de manera amplia. ¿Qué es una estafa y qué debe hacer usted cuando se siente que ha sido estafado? Muchísimas gracias, Israel, por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias y a tu orden. Y a usted gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo sábado por Megavisión, Canal 2 a nivel nacional de 10 a 11 de la noche. Gracias por su sintonía.